Los forajidos queman la bandera de un viejo veterano hasta que éste realiza una llamada telefónica impactante. El viento susurraba en el pequeño pueblo de Echorill, una tranquila extensión de tierra situada entre colinas desteñidas por el sol y sinuosos caminos de tierra. La mayoría de los días no sucedía gran cosa en Echorill. Pero todo cambió una calurosa tarde de julio. Franklin Frank Dwyer era un nombre que todos en la ciudad conocían. Frank, un veterano condecorado de Vietnam, vivió una vida tranquila después de regresar de la guerra. Su casa estaba al final de Cedar Street, donde un alto asta de bandera ondeaba orgullosamente la bandera estadounidense que había traído de la selva hacía casi 50 años. Esa bandera había visto más de lo que la mayoría de la gente vería jamás. Estaba remendado, descolorido y lleno de agujeros de bala, pero significaba el mundo para Frank. Una noche, una pandilla de motociclistas de fuera de la ciudad llegó a Echo. Eran ruidosos, impetuosos y no les interesaban las tranquilas costumbres de la ciudad. El líder, un bruto tatuado llamado Hax, se burló del respeto de los lugareños por las antiguas reliquias y las tradiciones desgastadas. Instalaron un campamento cerca del parque de la ciudad, y cuando se puso el sol, decidieron hacer una declaración. Esa noche, Frank estaba sentado en su porche tomando café cuando notó que la luz del asta de su bandera se había apagado. Se levantó confundido y entonces vio el humo. Su corazón se encogió. Cuando llegó al mástil, la bandera estaba reducida a cenizas y sus restos ardían en la tierra. A unos metros de distancia, los motociclistas estaban riendo y filmándose con sus teléfonos. Frank no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta, volvió a entrar y cogió el teléfono de disco que había utilizado durante décadas. Con dedos temblorosos, marcó el número que no había usado en años. Sí, soy Dwyer, dijo después de una breve pausa. Tenemos una situación. A la mañana siguiente, los motociclistas todavía estaban allí, ruidosos, desagradables y seguros de haber dejado en claro su punto. Entonces lo oyeron. Motores, pero no de Harley. Los todoterrenos negros y los vehículos de estilo militar llegaron a la ciudad. De ellos salieron hombres con traje y otros con equipo táctico completo. No eran policías. Eran algo más silencioso, más rápido y mucho más serio. Frank estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. En 10 minutos, los motociclistas fueron desarmados, detenidos y subidos a la parte trasera de una camioneta negra. Sin gritos, sin violencia, solo una fría eficiencia que hacía temblar a los espectadores. La gente del pueblo se reunió y susurró. ¿Qué acaba de pasar? Alguien preguntó. El sheriff Hart, que ni siquiera había sido informado de la llamada, se volvió hacia Frank. ¿A quién llamaste? Frank dio una media sonrisa. Solo unos viejos amigos de mi unidad. Dijeron que me debían una. Caminó de regreso a su porche mientras le entregaban una nueva bandera. Fresco, crujiente y doblado con precisión militar. Pero Frank negó con la cabeza. En lugar de eso, caminó hacia una caja en su sala de estar. Dentro había una segunda bandera, la que llevaba debajo de su chaqueta después de que su helicóptero fuera derribado en Nome. No lo había mirado en décadas. Lentamente, con reverente cuidado, él mismo izó la bandera, y esta vez, nadie se atrevió a tocarla. Los días posteriores al incidente trajeron una calma inquietante a Echorill. Los motociclistas se habían ido y la noticia se extendió rápidamente tanto en la ciudad como en Internet. Un video tembloroso del enfrentamiento se volvió viral. Una pandilla de matones se ríe de una bandera en llamas para luego desaparecer sin dejar rastro horas después. Internet estaba inundada de rumores. Algunos dijeron que intervinieron agentes federales. Otros afirmaron que un grupo de trabajo de veteranos en la sombra había tomado la justicia por su mano. Frank no hizo comentarios. Simplemente volvió a cortar el césped, alimentar a los pájaros y saludar a la bandera todas las mañanas como siempre lo hacía. Pero no todos estaban tranquilos. Una noche,
El sheriff Hart pasó por la casa de Frank, apoyándose en la vieja barandilla del porche. Ya sabes, el sheriff dijo, cualquier equipo que hubiera, no eran solo viejos compañeros del ejército. Frank no levantó la vista de su tarea de tallar un trozo de madera. Nunca dije que estudiaran mucho el viejo soldado. Llamaste por algo serio, Frank. No me importa decirte que asustó a la gente. Me asustó. Frank finalmente miró hacia arriba. Déjame decirte algo, hijo. Hay cosas que este país pide a sus soldados que nunca aparecen en los documentos. Misiones silenciosas, hombres silenciosos. Nos hicimos promesas el uno al otro de que si alguna vez alguno de nosotros necesitaba ayuda, sin hacer preguntas, apareceríamos. El corazón se tragó saliva con fuerza. Podrías haberme llamado. Frank soltó una risita seca. Llevas una insignia. Yo respeto eso. Pero las amenazas de insignias no se detendrán. Necesitabas que esos hombres se fueran. No encarcelado. Desaparecido. Unas semanas después, Frank recibió una carta. No tenía remitente, pero la letra me resultaba familiar. Dentro había una breve nota. Dwyer todavía te debe por esa colina de afuera. Hugo. El niño dijo que era un honor. La bandera se ve bien. Junto con la nota, doblada, había una estrella plateada de metal. El nombre de Frank no estaba allí. Lo miró fijamente durante un largo rato, luego se levantó, caminó hacia la repisa y la colocó al lado de una foto de 12 jóvenes con uniformes de jungla, 11 de los cuales nunca regresaron a casa. Ese otoño, el ayuntamiento celebró una ceremonia en honor de Frank. Querían darle una placa. Él lo aceptó tranquilamente y luego pidió hablar. Se acercó al micrófono y se ajustó su chaqueta verde descolorida. No luché por medallas, dijo. No luché por los desfiles. Luché por el hombre a mi lado, por las personas que no pudieron luchar por sí mismas y por la bandera que los representa a todos. Hizo una pausa. Esa bandera que viste arder, ese era mi pasado. Pero esta pulgada, señaló la nueva bandera que ondeaba sobre el juzgado. Esta es tu futuro. Trátala bien. La multitud aplaudió. Algunos lloraron. Y en algún lugar a kilómetros de distancia, en un lugar que el gobierno no menciona en ningún mapa, un grupo de guerreros ancianos vio el mismo video, asintió en silencio y brindó por el hombre que nunca dejó de luchar por lo que importaba. El invierno llegó temprano para resonar con fuerza. La escarcha se filtraba por las ventanas de las casas antiguas y las colinas se volvían plateadas bajo el pálido sol de la mañana. A Frank no le importaba el frío. Hacía que el mundo se calmara. Podía escuchar el pasado con más claridad así. Una mañana, mientras tomaba un sorbo de café, Frank notó algo extraño. Una camioneta negra estacionada en la carretera, con el motor al ralentí. No era del pueblo. Echoridge no recibía visitantes así. No, ya no. Frank observó. Esperó. Finalmente, un joven salió. Porte militar, corte de pelo impecable, vestido de civil que no ocultaba la rigidez del reciente despliegue. Caminó lentamente hasta el porche de Frank, deteniéndose en los escalones. ¿Eres un Dwyer? Frank asintió. Depende de quien pregunte. Soy el teniente Mason Rohr. Mi padre sirvió contigo. Capitán Eli Rohr. Frank entrecerró los ojos. Eli. El nombre impactó como una bala en el recuerdo. Eli Rohr había sido uno de los más jóvenes de su unidad. Inteligente, valiente, siempre bromeando con los chicos. Murió salvando a 3 de ellos durante una emboscada a las afueras de Daon. Creía que no tenía hijos, dijo Frank en voz baja. No sabía que los tuviera, respondió Mason. Mi madre nunca me lo dijo hasta después de su muerte. Me dejó una carta y una caja. Con esto, le ofreció una cartera de cuero desgastada. Frank la tomó lentamente, con manos temblorosas. Dentro había un diario de la selva, un encendedor cipo plateado y una foto manchada de sangre de la unidad. Frank en el centro, abrazando a un joven Eli Rohr.
Frank se quedó mirando fijamente un buen rato. Finalmente, levantó la vista. ¿Quieres café?, sonrió Mason. Sí, señor. Durante las siguientes semanas, Mason se quedó en el pueblo. Ayudaba a Frank con las tareas, le hacía preguntas sobre su padre, sobre la guerra. Escuchaba, no como un soldado, sino como un hijo, y Frank hablaba, algo que no había hecho en años. Las historias fluían a raudales, los tiroteos, las amistades, las noches tranquilas en las que creían que no vivirían para ver el amanecer. Por primera vez en décadas, la carga no se sentía tan pesada. Un día, Mason estaba junto a Frank en el asta de la bandera. ¿Sabes?, dijo. Me alisté de nuevo. Fuerzas especiales. Tengo órdenes de desplegarme la próxima primavera. Frank ni se inmutó. ¿Seguro que eso es lo que quieres? Creo que sí. Pero no quiero pelear la batalla equivocada. Frank asintió. Entonces lucha por las razones correctas. Por tus hermanos. Por lo que se supone que representa esa bandera, no por lo que algunos creen que representa. Mason miró la bandera. Lo haré. Lo prometo. El servicio del Día de los Caídos en la ciudad trajo una sorpresa ese año. Decenas de motocicletas llegaron a Echorill. Pero no eran forajidos. Eran veteranos. Motociclistas de todo el país, con insignias de todas las ramas del ejército. Se había corrido la voz de lo sucedido, y habían venido a presentar sus respetos. Frank estaba junto al asta de la bandera, ahora reforzada con una base de acero pulido. Mason estaba de pie junto a él, uniformado. Los dos hombres saludaron al izarse la bandera. La original de Frank, la que tenía agujeros de bala y bordes deshilachados, ahora estaba encerrada en un cristal, junto al juzgado. Un altavoz crepitó. Dedicamos este monumento a todos los que lucharon, cayeron y regresaron a casa para seguir luchando en silencio y honor, y sirviéndose los unos a los otros. El nombre de Frank estaba grabado en la piedra de abajo, y justo debajo en letras más pequeñas, para que ningún hombre estuviera solo. Epílogo. Años después, mucho después de la muerte de Frank, un niño se paró frente al monumento, trazando los nombres en la piedra. Tiró de la manga de su padre. Mason, ahora mayor, ahora coronel. Papá, ¿quién era Frank Dwyer? Mason se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. Era un hombre que respondía a una llamada cuando nadie más lo hacía. No por gloria ni por dinero, sino porque era lo correcto. El viento arreció y la bandera sobre ellos, hecha jirones, agujereada por las balas, pero aún ondeando, saludó al cielo.